Buenas tardes. Bueno, en realidad yo soy el que menos tiene que decir porque ni conozco tanto a Jaime Sánchez Ratia como José María Conget, ni sé una sola letra de árabe, pero la literatura árabe y la España de Al-Ándalus siempre me han interesado mucho y por eso en Hiperión hay tantos libros de árabe, traducidos del árabe, la mayoría de ellos en ediciones bilingües, como es esta, porque me resulta muy asombroso que en este país, en Al-Ándalus, que entonces además era Hispania, según dice Menéndez Pidal, Hispania precisamente se llamaba a la parte mora, pues hubiera una civilización tan rica, tan esplendorosa en el siglo XI, por ejemplo, que es cuando se escribe este libro, cuando la parte cristiana estaba en la barbarie medieval, ¿no? Entonces no habíamos escrito en castellano aún ni el poema de Mio Cid, el cantar de Mio Cid es posterior, ¿no? Es un siglo posterior, creo. Y en cambio en Córdoba, pues había, o en Játiva, que es donde se instaló este cordobés, había un señor que era capaz de escribir, entre otras muchas cosas que escribió, pues un tratado sobre el amor y los amantes de un refinamiento exquisito, ¿no? Entonces, bueno, pues se plantea uno muchas preguntas históricas sobre toda aquella época, la conquista, la reconquista, el Islam, la España cristiana, los godos, quiénes eran aquellos, porque los que hacían la reconquista eran unos nórdicos, no sabemos muy bien si daneses o suecos o alemanes, que eran los que se consideraban los españoles puros. Y decían, bueno, no sé qué derecho tenían aquellos nórdicos que también nos habían conquistado para reclamar este país como suyo. Pero lo que es indudable es que los que vivían en la España musulmana, en la España de Al-Ándalus, gozaban de una riqueza cultural inmensa, ¿no? Y que además recogía en buena parte la cultura clásica, la cultura de los griegos fundamentalmente, se había transmitido a través de ellos y había llegado hasta aquí. Y como dice Jaime en algún momento, dice, ¿cuánto leían estos de Al-Ándalus? Es verdad, eran una gente cultísima, tenían unas bibliotecas enormes que desgraciadamente en gran parte se han destruido, se han perdido, pero aún así los restos son espléndidos, ¿no? El libro del Collar de la Paloma, ahora nos hablará del Jaime, pero es uno de esos grandes libros de la civilización de Al-Ándalus. Ha sido objeto de ediciones en todo el mundo. De hecho, por ejemplo, ahora la última propuesta que hemos recibido es traducirlo al coreano, como dice en el prólogo, lo hace constar. Está traducido a todos los idiomas occidentales y a otros varios. Ha sido publicado repetidamente en el mundo árabe en distintas ediciones y en su trabajo Jaime Sánchez Ratia pues ha puesto al día todas las investigaciones que ha habido en los últimos 60 años, porque la edición de la traducción de García Gómez es del año 40 y tantos, ¿no? 52. De manera que han pasado ya más de medio siglo de aquella traducción. Y bueno, aparte de las virtudes y defectos que pudiera tener, ha habido muchas cosas que se han ido descubriendo con posterioridad, muchas interpretaciones del texto, porque este libro es otro de los milagros de la historia de la literatura. Este libro lo tenemos porque hay un único ejemplar del manuscrito que está en Holanda, en la Universidad de Leiden, y que lo compró un señor en Turquía, y se lo llevó para allí con otros muchos manuscritos. Entonces hemos tenido la suerte de que se salvara de la quema, como se salvó otro, para mí uno de mis libros favoritos, que es La Lozana Andaluza, pues se salvó por un único ejemplar. Ese incluso había sido impreso y sin embargo toda la edición desapareció y el único ejemplar existente está en Viena, ¿no? Y gracias a que algún bibliotecario lo guardó por allí, podemos hoy disfrutar de La Lozana. Pues aquí lo mismo, podemos disfrutar de este libro gracias a ese único ejemplar que está en Leiden. Jaime apunta que a lo mejor hay alguno por Turquía y que a lo mejor algún día aparece, porque además el que se conserva no está íntegro. El copista al final del libro dice que metió tijera
Suponemos que dice, porque la palabra exacta justamente está borrada, pero bueno, suponemos que dice que cortó los poemas porque le dieron parecer demasiado largos. En fin, es un libro apasionante, solo había sido editado una vez en Francia en edición bilingüe, las demás o eran en árabe o eran traducidas, y ahora podemos disfrutar de esta edición española, de la que les va a hablar realmente quien puede hablar de ella con conocimiento de causa, que es Jaime Sánchez Ratia. Y acabo yo.